Hola, en este tutorial aprenderás a tejer este hermoso diseño. Esta es la parte número 1 de este tutorial. Al final de este video y en descripción podrás encontrar la parte número 2. Pero antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video para poder seguir compartiendo más contenido gratuito. Ponle pausa al video y toma nota. Los materiales que vas a utilizar se encuentran en pantalla. Estas son las abreviaciones que se van a utilizar durante el tutorial. Aquí les muestro el estambre multicolor que utilicé, es de esta marca, es de 100 gramos cada madeja. Utilicé el estambre doble para utilizarlo con gancho número 4. Con tu gancho número 4 y doble hebra vamos a iniciar la parte trasera del cuerpo. Vamos a comenzar con incrementos. En la vuelta número 1 vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 incrementos para que nos dé 12 puntos bajos. Es decir, toda la vuelta son puros dobles. En la vuelta número 3 hacemos la secuencia de un punto bajo, uno doble, 6 veces para que nos dé 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, uno doble, lo repetimos 6 veces en esa vuelta para que al final nos dé un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos 3 puntos bajos, uno doble o incremento 6 veces para que nos dé 30 puntos bajos. Y en la última vuelta, que es la vuelta número 6, que hasta aquí he llegado, vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 36. En la vuelta número 7 vamos a hacer una secuencia un poco diferente para que los aumentos se recarguen en un solo lado. Vamos a iniciar con la secuencia de un punto bajo, uno doble y lo vamos a repetir 6 veces. Aquí marcamos el inicio. Aquí ya llevo un punto, el siguiente corresponde a incremento o doble. Entonces tejemos 2 en el mismo lugar y lo volvemos a repetir, un punto bajo y el siguiente corresponde a incremento o doble. Y así hasta que hagamos 6. Aquí ya terminé, ahora vamos a tejer puros puntos bajos, en total son 24. El total final de la vuelta número 7 son 42 puntos. Les recomiendo que con 2 seguritos marquen donde se hicieron los aumentos para que tengamos ubicada la zona donde va a ir incrementando. De la vuelta 8 a la vuelta 11 vamos a tejer 42 puntos bajos, un punto en cada punto. En total nos tienen que dar 4 vueltas de 42 puntos bajos. Aquí ya avancé algunas vueltas, de igual manera les voy a explicar. En la vuelta número 12 hice la secuencia de 2 puntos bajos, un incremento, lo repetimos 6 veces y después hacemos 24 puntos bajos. Al final en esta vuelta nos tienen que dar 48. Y de la vuelta 13 a la vuelta 18 vamos a hacer puntos bajos normales. 48 puntos bajos en total, son en total 6 vueltas de 48. En la vuelta número 19 vamos a iniciar con 25 puntos bajos. Enseguida de los 25 puntos bajos vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución. Ahora vamos a empezar a disminuir y esta secuencia se repite 6 veces. Este es mi punto número 1. Seguimos con disminución, tomando una orejita de cada punto.
Volvemos a repetir un punto bajo, una disminución hasta completar los 6. Al final terminamos con 5 puntos bajos. El total de esta vuelta nos tienen que dar 42. La forma que se tiene que ver de esta parte del cuerpo es cómo se va incrementando en la parte superior y cómo se va disminuyendo en la parte inferior. En la vuelta número 20 vamos a iniciar con 22 puntos bajos. Después vamos a iniciar la secuencia de un punto bajo, una disminución y lo vamos a repetir 6 veces. Y vamos a terminar esta vuelta con 2 puntos bajos normales. En total nos van a dar 36 puntos. La vuelta número 21 vamos a iniciarla con 22 puntos bajos. Después vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución y lo vamos a repetir solo 4 veces.
Al final de la vuelta tejemos 2 puntos bajos. En total, en esta vuelta número 21 nos tienen que dar 32 puntos. Y así es como se tiene que ver la parte trasera del cuerpo. Como les comenté anteriormente, la parte inferior va con disminuciones, la parte superior con aumentos. Hacemos un puntito deslizado y vamos a cortar el hilo largo para después utilizarlo para coser. Ahora vamos a tejer la parte frontal de nuestro gatito. Vamos a tejer con estambre color blanco. En mi caso yo utilicé doble hebra según el grosor de tu estambre. Iniciamos con la vuelta número 1 con anillo mágico de 6. Vuelta número 2 son 6 incrementos o 6 dobles para que nos dé 12 puntos. En la vuelta número 3 hacemos la secuencia de un punto bajo, uno doble, 6 veces para que nos dé 18. En la vuelta 4 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 24. En la vuelta 5, 3 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 30. En la vuelta 6, 4 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 36. En la vuelta 7, 5 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 42. Y en la vuelta número 8 hacemos 6 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos dé 48. Y hasta ahí llegamos en los aumentos. Después vamos a tejer de la vuelta 9 a la vuelta 15 48 puntos bajos. En total son 7 vueltas. Un punto en cada punto. En la vuelta número 16 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y nos tiene que dar un total de 42 puntos. De la vuelta 17 a la vuelta 19 hice 42 puntos bajos, en total fueron 3 vueltas. En la vuelta 20 hacemos la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces para que nos dé un total de 36 puntos. En la vuelta 21 solo hacemos 36 puntos bajos. En la vuelta 22 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces para que nos dé un total de 30 puntos. Les recomiendo que conforme vayamos avanzando vayan rellenando. Aquí ya terminé las últimas 3 vueltas de disminuciones. La vuelta 23 hice 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que te den 24. La vuelta 24 son 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que te den 18. Y la vuelta 25, un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. De la vuelta 26 a la vuelta 32 vamos a hacer vueltas de 12 puntos bajos.
Son 7 vueltas en total. Y vamos a seguir rellenando hasta que quede firme. Por último, vamos a disminuir hasta que se cierre por completo el círculo. Son puras disminuciones seguidas, una tras otra. Al terminar, hacemos 2 cadenas para hacer un nudo, dejamos el hilo largo y cortamos. Vamos a tomar la parte trasera del cuerpo y la parte delantera para coserlos con aguja estambrera. Vamos a posicionarlo con con alfileres, de manera que todos los aumentos quedan en la parte superior y las disminuciones quedan en la parte de abajo. Como tip, la parte de las disminuciones tiene que quedar tiene que sobresalir del cuerpo delantero. Aquí les voy a ir mostrando, vamos rellenando poco a poco. Aquí pueden observar cómo la parte de abajo sobresale del cuerpo delantero en color blanco. Vamos a poner alfileres. Y bueno, aquí en el video les voy a mostrar que yo cosí solamente tomando una de las orejitas del cuerpo de atrás. Sin embargo, no es necesario. Pensé que se iba a requerir para el momento de coser las demás partes, pero bueno, no es necesario para que no batallen, porque sí es un poco más complicado tejer solo tomando una orejita. Pueden tomar el punto completo sin problema. Como a ustedes se les haga más fácil, solo consideren tomar justo por debajo de donde posicionaron la parte de atrás
y nos vamos en espiral. Si ustedes tienen otra manera de coser que se vea de manera más perfecta, adelante. Esta es la forma en que yo coso. Puede funcionarles, solo hay que apretar un poquito el hilo y jalarlo para que se escondan los hilos. Al final traten de dejar un huequito para terminar de rellenar y que quede firme. Al terminar hacemos un nudo y estos mismos hilos podemos utilizarlo para coser las demás partes, o bien más adelante pueden introducirlo dentro del cuerpo para esconderlos. Vamos a comenzar a hacer la cabeza. Aquí ya avancé algunas vueltas. Inicié con anillo mágico de 6 en la vuelta número 1. La vuelta número 2 hice 6 incrementos para tener 12 puntos. Y en la vuelta 3 la secuencia de un punto bajo, uno doble, 6 veces para que nos dé 18. De la vuelta 4 a la vuelta 11 vamos a hacer vueltas normales de 18 puntos bajos. En total son 8 vueltas. Estamos tejiendo la parte que va por dentro de la cabeza. Esta va a embonar en la parte superior del cuerpo frontal. Ahora vamos a voltear el trabajo y vamos a tejer hacia el otro lado. Podemos subir con una cadenita y comenzamos la vuelta número 12, que en esta ocasión será la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, y lo repetimos 6 veces para que nos dé en esta vuelta 24 puntos. Las siguientes vueltas también se van a estar tejiendo en este sentido. Para hacer la vuelta número 13 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, uno doble, lo repetimos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas. En la vuelta 14 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos dé 36. En la vuelta 15 vamos a hacer 5 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos dé 42. En la vuelta 16 hacemos 6 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos dé 48. Y en la vuelta 17 hacemos la secuencia de 7 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos dé 54.
Ahora vamos a tejer parejo. De la vuelta 18 a la vuelta 22 hacemos 54 puntos, uno en cada uno, son en total 5 vueltas. Aquí en la vuelta 23 viene lo interesante porque vamos a estar haciendo cambios de color. Preparen su color azul y el color naranja. Ambos los utilicé con doble hebra. Vamos a comenzar con 22 puntos bajos en color naranja. Aquí yo ya los hice. Y terminando los 22 puntos vamos a hacer el cambio de color azul de la siguiente manera como les muestro. Si lo hacen como les muestro en el video, va a quedar más limpio el cambio de color y no se va a ver todo mezclado. Insertamos el ganchillo en estos dos hilos que se atraviesan de manera vertical y metemos el nuevo color. El estambre sobrante lo dejamos por dentro y simplemente vamos a tejer en el siguiente punto el primer punto bajo de color azul. En total son 10 puntos en color azul y el color naranja lo jalamos, no pasa nada, se va a deshacer totalmente. Aquí ya llevo el primer punto, vamos a seguir con los siguientes 9 porque en total son 10. Terminando los 10 volvemos a hacer el cambio de color como lo hicimos anteriormente. Ahora vamos a meter el color naranja que ya lo dejamos por acá. Simplemente hay que cruzarlo. Les recomiendo no jalar demasiado porque se va a fruncir el tejido. Lo dejamos suavecito por dentro y aquí hay que manobrear para que no se nos enreden los hilos. Hacemos el cambio de color exactamente igual. Vamos a terminar esta vuelta con 22 puntos bajos en color naranja. En total en esta vuelta tenemos 54. En la vuelta número 24 vamos a iniciar con 23 puntos bajos. Aquí yo ya empecé a hacerlos. El punto número 23 va a quedar encima del color azul. Hacemos el cambio de color y vamos a tejer 9 puntos bajos en color azul. Cambiamos nuevamente de color y vamos a terminar con 22 puntos bajos en color naranja. Igual en esta vuelta número 24 tenemos 54 puntos. En la vuelta número 25 vamos a iniciar con 24 puntos bajos en color naranja. Aquí llevo 23 y termino sobre el azul 24. Solamente este lado es el que se está disminuyendo en el color azul, disminuyendo en cantidad del color azul. Llevamos aquí 24, hacemos el cambio.
Y en color azul vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvemos a cambiar de color y vamos a terminar nuevamente con 22 puntos bajos. En total seguimos con 54 puntos. ¿Por qué solamente estamos quitando color azul de un lado? Porque naturalmente, como estamos tejiendo en espiral, de este lado se va inclinando solito. No hay necesidad de quitarle puntos de color azul de este lado. Ok, terminamos con 22. Esta es la vuelta 25. Para hacer la vuelta número 26 va a cambiar un poco. Aquí ya inicié con 24 puntos bajos. Van a ser en total 25. Dejo sobre el azul. Entonces iniciamos con 25 puntos bajos en color naranja. Cambiamos de color. Tejemos ahora 6 puntos bajos en color azul. Y aquí vamos a reducir un poco de la siguiente manera. Vamos a saltar este color azul, este puntito que quedó al final, vamos a cambiar de color a color naranja. Y vamos a tejer hasta el punto en color naranja y vamos a hacer un doble. Entonces saltamos este y en el siguiente hacemos un doble. Queda de la siguiente manera. Es para que se incline ahora un poco de este lado. Y ahora seguiremos tejiendo 21 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Seguimos generando un total de 54. En la vuelta número 27 vamos a tejer normales. Vamos a hacer en color naranja 25 puntos. Aquí yo ya hice la vuelta. En el centro hacemos 6 puntos bajos en color azul y terminamos con 23 puntos bajos en color naranja. Para hacer la vuelta número 28 vamos a hacer unas cuantas secuencias. Marcamos el inicio. Aquí yo ya empecé haciendo 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. O sea, esta secuencia se repite 3 veces. Después vamos a hacer, vayan anotando el patrón porque varía mucho en esta vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí ya estamos sobre el color azul. Vamos a cambiar de color. Y ahora en color azul vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de color.
Después de los 5 puntos en color azul, vamos a hacer otra secuencia que va a ser vamos a hacer primero, olviden lo que acabo de decir, 2 puntos bajos en color naranja, 1, 2. Y ahora sí, vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. Entonces, después de estos 2 puntos, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces toca disminución. Este es el número 1, la secuencia número 1. Vamos a hacer 2 más. 1, 2, 3, 4, 5 y luego disminución, y vamos a repetir esta secuencia una vez más. Cuatro, 5 y terminamos en disminución. En esta vuelta, que es la número 28, te tiene que dar un total de 48 puntos bajos. Así es como se va viendo la parte azul. Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, número 29. En la vuelta número 29 inicié con la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, lo repetí 3 veces, 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. Después vamos a hacer 2 puntos bajos, cambiamos de color, vamos a hacer 5 puntos bajos, en color azul, cambiamos de color, después vamos a hacer 2 puntos bajos en color naranja, y vamos a terminar con la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. En esta vuelta número 29 nos tienen que dar 42 puntos bajos. En la vuelta 30 vamos a iniciar con la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, repetimos esta secuencia 3 veces. Vamos a terminar aquí con 2 puntos bajos. Ahora cambiamos de color. Hacemos 5 puntos bajos en color azul. Cambiamos de color. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos
en naranja. Y luego vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 3 veces, y el total en esta vuelta número 30 debe de ser de 36 puntos bajos. Aquí le siguen hasta que se acabe la vuelta. Antes de continuar con la siguiente vuelta, vamos a cortar el color azul porque no lo vamos a usar ya en las siguientes vueltas, y hacemos un nudito. Lo dejamos ahí adentro. Y ahora en la vuelta número 31 ya vamos a hacer todo en color naranja. En esta vuelta, que es la 31, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, y lo vamos a repetir 6 veces. 2, 3, 4, disminución, y así en toda la vuelta lo repetimos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Hasta aquí terminamos la vuelta 31, donde hicimos 4 normales, una disminución 6 veces y tenemos 30 puntos. Podemos ir rellenando, y también vamos a ir uniendo la cabeza al cuerpo. Recuerden que dejamos estos hilos. Vamos a tomar solo uno de ellos, lo metemos a la aguja y vamos a pasarlo por la parte hueca de la cabeza para que salga por en medio. Ya que está dentro uno de los hilos, aquí está la parte del cuerpo, vamos a tomar la aguja y vamos a colocarlo en el otro estambre o hilo que quedó del cuerpo. Y de igual manera vamos a traspasar por la parte central que quede a un ladito. Y ahora sí jalamos hasta que llegue al tope, que se ajuste en el cuellito que hicimos del cuerpo. Y aquí vamos a hacer un nudo. Es opcional si le quieren dar una doble vuelta para que quede más firme o más reforzado, también se puede. Aquí yo ya le voy a hacer el nudo. Un nudo simple. Y cortamos. Voy a dejar el hilito largo para que no se vaya a zafar en algún momento. Le podemos hacer otro nudito. Listo. De esta manera la cabeza puede moverse. Y ahora vamos a continuar con las siguientes vueltas. Aquí ya avancé un poco, ya hice la vuelta 32, donde hice 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, es la secuencia, y nos van a dar 24 puntos bajos. Después en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces,
y nos van a dar 18 puntos bajos, que es lo que tengo ahora. Aquí vamos a aprovechar para rellenar. Asegúrate que el relleno vaya hacia los lados del centro y que se distribuya perfectamente. Aquí ya avancé la vuelta 34 haciendo la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Así es como se ve. Ya lo rellené de manera que quede pues firme. Y ahora al final la vuelta 35 es disminuir hasta que se cierre. Vamos a hacer puras disminuciones. Aquí hay que apretar súper bien el tejido para que no se hagan hoyos muy grandes. Puras disminuciones hasta que desaparezca el orificio que quedó al final. Ahora les voy a explicar cómo tejer la cola. Inicié en color naranja con la vuelta número 1 de 6 puntos bajos, la vuelta número 2, 6 dobles que te den 12, la vuelta número 3, vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, 1 doble 3 veces para que nos dé 15, en la vuelta 4 a la vuelta 5 vamos a hacer 15 puntos bajos, en total son 2 vueltas en color naranja. Les recomiendo que conforme vayan tejiendo, vayan rellenando para que no batallen al final. Hacemos cambio de color, ingresamos el color rosa también con doble hebra y el color rosa va a iniciar en la vuelta número 6, de la vuelta 6 a la vuelta 10 vamos a hacer puras vueltas normales de 15 puntos, en total son 5 vueltas en color rosa. Ahora vamos a cambiar de color al estambre multicolor, también se toma doble hebra. En la vuelta 11 a la vuelta 16 hacemos 15 puntos bajos, en total van a ser 6 vueltas con el estambre multicolor. De la vuelta, más bien en la vuelta 17 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos dé 12. En la vuelta 18 a la vuelta 29 vamos a hacer 12 puntos bajos, en total son 12 vueltas de 12. Después hacemos la vuelta 30 con 2 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos dé 9 y la vuelta 31 a la vuelta 32 hacemos 9 puntos bajos, en total son 2 vueltas. Después tomaremos nuestra aguja estambrera y anudamos, dejamos el hilo largo y con este hilo vamos a coser alrededor justo por debajo de donde está el centro de la parte trasera del cuerpo multicolor. Ahora vamos a realizar las patas traseras. Vamos a iniciar en color naranja con la vuelta número 1 que son un anillo mágico de 6, la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos den 12, la vuelta 3 la secuencia de 3 puntos bajos, 1 doble 3 veces para que nos dé 15,
De la vuelta 4 a la vuelta 12 vamos a hacer 15 puntos bajos, en total son 9 vueltas. La vuelta 13 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos dé 12. Aquí vamos a rellenar, vamos a unir ambos lados tejiendo 5 puntos bajos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tomamos el ganchillo y vamos a ir de punto por punto atravesando nuestro tejido de lado a lado y vamos a ir tejiendo los 5 puntos, emparejando un punto de un lado y un punto del otro. Naturalmente te deben de dar 6 puntos porque el total de la vuelta son 12, pero aquí me dan 5 porque en una de las orillitas omití uno de los puntos, pero no hay ningún problema. Con 5 puntos queda perfectamente. Anudamos y cortamos dejando el hilo largo y luego vamos a repetir exactamente lo mismo para hacer la patita número 2. Ahora vamos a tejer las patas delanteras. Tomamos nuestro estambre color naranja y vamos a hacer una vuelta con 6 puntos bajos. Pueden iniciar con anillo mágico de 6 o como yo lo hago, haciendo 2 cadenas y tejiendo los 6 puntos en la primera. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 incrementos o 6 dobles para que nos den 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 4 hacemos 12 puntos, en total serían 2 vueltas. Volteamos el tejido, subimos con una cadena y vamos a empezar a tejer lineal. De la vuelta 1 a la vuelta 3 en forma lineal o en zigzag vamos a tejer 9 puntos, en total son 3 vueltas. Para tejer lineal, recuerda que cada vez que termines una vuelta tienes que subir con una cadena para darle altura. Volteamos el tejido de la siguiente manera para unir cada lado con 4 puntos bajos. Esta es la parte del talón.
pero esto se realiza para que la unión no quede a la vista por fuera del tejido. Anudamos y cortamos el hilo. Vamos a ingresar estambre en la parte superior, en la parte de atrás, de la siguiente manera. Ingresamos ganchillo de afuera hacia adentro, metemos el estambre, hacemos una cadenita, metemos en el mismo lugar y hacemos un punto bajo. Ese es el primer punto. Vamos a tejer alrededor 3 vueltas de 12 puntos. Donde no hay puntos donde tejer, vamos a generarlos y vamos a ver la manera de que queden los 12 puntos. Entonces son de la vuelta 1 a la vuelta 3, 12 puntos bajos. Vamos a anudar y vamos a cortar. Vamos a tomar el estambre multicolor y lo vamos a ingresar. Con este estambre vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 6, 12 puntos bajos, o sea, otras 3 vueltas de 12.
Ve rellenando el piecito para que no batalles al final. Vamos a empezar a tejer de forma lineal. Es importante que te asegures que inicies desde la parte del talón y centres tu tejido. Vamos a girar hacia el lado contrario, vamos a subir con una cadena y vamos a volver a contar las vueltas. En esta vuelta número 1 en tejido lineal vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a seguir volteando en cada vuelta el trabajo y subiendo con una cadena porque estamos tejiendo de manera lineal. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 incrementos para que nos den 12 puntos bajos. Seguimos tejiendo lineal. La vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, uno doble y lo vamos a repetir 6 veces para que nos den 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble y lo repetimos 6 veces para que nos dé 24 puntos bajos. La vuelta número 5 ya la hice, son solamente 24 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. En la siguiente vuelta número 6 no vamos a subir con cadena, porque vamos a iniciar con 2 disminuciones.
La primera disminución la hacemos saltando el primer punto y la segunda la hacemos ingresando en un punto y luego en el otro y pasamos todo esto por los 3 que tenemos en el ganchillo. Después vamos a hacer 16 puntos bajos y vamos a terminar esta vuelta con otras 2 disminuciones. Aquí voy a volver a repetir la disminución como la hice en la última. Meto en uno, meto en otro y luego lo paso por los 3 y en la última de igual manera. En esta vuelta te tienen que dar en total 20 puntos. En la vuelta número 7 vamos igual a iniciar con 2 disminuciones, después vamos a hacer 12 puntos bajos y vamos a terminar con 2 disminuciones. En total te tiene que dar 16 puntos. En la vuelta 8 vamos a tejer un punto en cada punto, en total vamos a hacer 16 puntos bajos. En la vuelta número 9 iniciamos con una disminución, después vamos a hacer 12 puntos bajos y vamos a terminar con una disminución. En total te tienen que dar 14 puntos. De la vuelta 10 a la vuelta 11 vamos a hacer 14 puntos. Son en total 2 vueltas de 14. Aquí yo ya las tejí. Para hacer la vuelta 12 vamos a iniciar con 2 disminuciones, después vamos a hacer 6 puntos bajos y vamos a terminar con 2 disminuciones. En total nos van a quedar 10 puntos. Aquí ya tejí las siguientes vueltas. De la vuelta 13 a la vuelta 15 vamos a tejer 10 puntos bajos. En total son 3 vueltas. En la vuelta 16 vamos a hacer una disminución, 6 puntos bajos, una disminución y vamos a tener 8 puntos. En la vuelta 17 iniciamos también con una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y vamos a tener 6 puntos. Y en la vuelta 18 vamos a tejer 6 puntos bajos solamente. Al terminar la vuelta vamos a anudar y cortar el estambre. Vamos a terminar de rellenar la patita y todo esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir para hacer la segunda pierna, solo que en espejo.
Solamente lo que se realiza en espejo es esta parte lineal. Todo lo circular es exactamente igual. Aquí ya les muestro las dos patitas delanteras. Si se fijan, posicionándolas hacia enfrente, la parte lineal están encontradas en espejo. Una está de un lado y la otra pierna tiene la parte lineal en el otro lado. En la segunda patita, además de hacerlo en el otro lado, vamos a agregar de la vuelta 20 a la vuelta 23. En la otra patita nos quedamos en la vuelta 19. En esta vamos a seguir de la vuelta 20 a la 23, vamos a hacer 4 puntos bajos, o sea 5 vueltas de 4. Esas son las diferencias entre ambas patitas. Consideren centrar cada parte lateral hacia un lado y hacia el otro. Pueden tomar de referencia los talones y la punta del pie. También algo que vamos a agregar es que vamos a ingresar estambre color rosa y vamos a tejer puntos deslizados en la parte frontal de cada una de las piernas. Vamos a tejer esta parte color rosita. Según sea la patita, se teje de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, son puros puntos deslizados. Según también se te acomode para tejer, no tiene mayor ciencia, como tú te sientas a gusto para tejer. Esto lo voy a tejer de abajo hacia arriba. Vamos a empezar desde aquí atrás en esta vueltecita. Lo que vamos a tejer es como una U, considerando también la piernita. Ingresamos el estambre color rosa y vamos a tejer puro punto deslizado. Aquí ya llegué hasta arriba y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a anudar y cortar. Y aquí terminamos la parte número 1. Nos vemos en la parte número 2. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Les recuerdo por favor suscribirse a mi canal, que esto me apoya mucho para seguir generando más contenido gratuito. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la parte 2. Chao, chao.